Nunca ignores cuando un desconocido te llama, hija, y te dice que hay algo que necesitas ver sobre tu esposo. Lo que ese guardia de seguridad me mostró ese día cambió mi vida para siempre. Antes de comenzar, suscríbete a nuestro canal. Si te gustan nuestras historias, apóyanos con un super gracias o haciéndote miembro del canal. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Andrea, tengo 32 años, y hasta hace 3 meses, pensaba que tenía un matrimonio perfecto. Mi esposo Marcos y yo llevábamos juntos 8 años. Nos conocimos en la universidad, nos casamos a los 2 años de novios, y construimos lo que yo creía era una vida llena de confianza y amor. Pero resulta que no conoces realmente a alguien hasta que un extraño te abre los ojos. Y ese extraño fue un guardia de seguridad de 68 años llamado Don Roberto. Todo empezó un sábado normal. Marcos y yo habíamos salido a hacer compras para la casa. Era uno de esos días donde no pasa nada extraordinario. Desayunamos juntos, nos reímos de un vídeo que vimos en el teléfono, y decidimos ir al centro comercial porque necesitábamos algunas cosas. Ropa, productos de limpieza, nada especial. Era marzo, recuerdo perfectamente porque era el mes de nuestro aniversario. 8 años juntos. Yo estaba emocionada porque Marcos me había dicho que tenía una sorpresa planeada para celebrar. Entramos a una tienda departamental grande. De esas que tienen de todo. Marcos iba empujando el carrito mientras yo iba escogiendo las cosas que necesitábamos. Hablábamos de cosas normales. Del trabajo, de que queríamos remodelar la cocina, de que mi mamá nos había invitado a comer el domingo. Conversaciones de pareja. Conversaciones que me hacían sentir segura. Cuando llegamos cerca de la caja para pagar, el teléfono de Marcos sonó. Él miró la pantalla y su expresión cambió un poco. No mucho, pero yo lo noté porque llevábamos tanto tiempo juntos que podía leer sus gestos. Frunció el ceño apenas, como cuando algo le molesta pero no quiere que te des cuenta. Tengo que contestar esto, me dijo. Es del trabajo. Ya sabes cómo es mi jefe, si no contesto se pone insoportable. Asentí. No me pareció raro. Marcos trabajaba en ventas para una empresa de tecnología y su jefe realmente era de esas personas que llaman a cualquier hora. Los fines de semana, en la noche, no le importaba. Así que Marcos se apartó unos pasos, hacia un rincón de la tienda donde había menos ruido, y yo me quedé formada en la fila para pagar. La fila avanzó rápido. Puse todas nuestras compras en la banda, pagué con mi tarjeta, y el cajero me ayudó a meter todo en las bolsas. Volteé para buscar a Marcos con la mirada. Seguía en la misma posición, de espaldas a mí, hablando por teléfono. Desde donde yo estaba, parecía una llamada normal de trabajo. Tenía una mano en la cintura y la otra sosteniendo el teléfono. Hablaba en voz baja. No podía escuchar qué decía por la distancia y el ruido de la tienda. Tomé las bolsas y empecé a caminar hacia la salida. Pensé que Marcos me alcanzaría cuando terminara su llamada. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de cruzar las puertas de salida, sentí una mano suave en mi hombro. Me di vuelta. Era un hombre mayor, vestido con el uniforme de guardia de seguridad de la tienda. Tenía el cabello completamente blanco, arrugas profundas en la cara, y unos ojos café claro que me miraban con algo que no pude identificar al principio. ¿Preocupación? ¿Lástima? No estaba segura. Disculpe, señorita, me dijo en voz baja. Tan baja que casi no lo escuché. Sí, dígame, respondí, pensando que tal vez había olvidado algo o que había algún problema con el pago. Él miró hacia atrás, hacia donde estaba Marcos todavía hablando por teléfono. Luego me miró de nuevo. ¿Ese es su esposo?, preguntó, señalando discretamente hacia Marcos. Me extrañó la pregunta, pero asentí con la cabeza. Sí, ¿por qué? El guardia se acercó más, y bajó aún más la voz. Casi un susurro. Venga conmigo, hija. Es sobre su esposo.
Es mejor que lo vea personalmente. Mi corazón dio un vuelco. Sentí como el estómago se me apretó. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Está bien? Está bien físicamente, dijo el guardia, pero hay algo que usted necesita saber. Por favor, confíe en mí. No le voy a quitar mucho tiempo. Miré hacia Marcos. Seguía en la misma posición, de espaldas a mí, caminando de un lado a otro, gesticulando con una mano, completamente absorto en la llamada. Luego miré al guardia. Había algo en sus ojos. Algo honesto. Algo que me decía que no estaba bromeando ni tratando de hacerme daño. Parecía un abuelo preocupado. Está bien, dije finalmente, aunque mi voz temblaba. ¿A dónde vamos? Síganme. Solo unos pasos. El guardia me llevó hacia un lado de la entrada, donde había una pequeña oficina de seguridad. La puerta estaba entreabierta. Desde afuera se podían ver varios monitores mostrando las cámaras de seguridad de toda la tienda. Me hizo pasar y cerró la puerta suavemente detrás de nosotros. Después entendería que no estuvimos allí ni 15 minutos. Para mí fue una eternidad. Para Marcos, solo fue el tiempo de una llamada. Siéntese, por favor, dijo, señalando una silla de plástico. Había otra persona ahí, un guardia más joven que estaba revisando los monitores. El hombre mayor le hizo una seña y el joven se salió, dejándonos solos. Mire, empezó el guardia, sentándose frente a mí. Mi nombre es Roberto. Llevo trabajando en esta tienda casi 15 años. He visto muchas cosas. Cosas buenas, cosas malas. Robos, peleas, gente haciendo trampa. Pero también he visto cosas que me rompen el corazón. Y lo que vi hoy con su esposo es una de esas cosas. No entiendo, dije. Mi mente corría a 1000 por hora tratando de imaginar qué podía ser. ¿Qué hizo Marcos? ¿Robó algo? Porque eso no tiene sentido, nosotros pagamos todo, yo misma. No, hija. No robó nada. Don Roberto respiró profundo. Su esposo viene seguido a esta tienda. Muy seguido. Yo lo he visto varias veces en las últimas semanas. Pero nunca con usted. Se me heló la sangre. ¿Qué quiere decir con que viene sin mí? Marcos trabaja todo el día. Tal vez viene en su hora de comida o viene con otra mujer. Las palabras cayeron como piedras. Como si alguien me hubiera aventado un balde de agua fría. No podía respirar bien. No, dije inmediatamente, negando con la cabeza. No, eso no puede ser. Usted está confundido. Mi esposo no. Hija, ojalá estuviera confundido. Don Roberto se levantó y fue hacia uno de los monitores. Empezó a teclear algo. La primera vez que los vi juntos fue hace como un mes. No le di importancia. Pensé que tal vez era una compañera de trabajo, una amiga. Pero luego los seguí viendo. Y la forma en que se comportan, no es de amigos. ¿Qué está diciendo? Mi voz sonaba rota, incluso a mis propios oídos. Tengo vídeos. De las cámaras de seguridad. Guardo las grabaciones porque, bueno, porque tengo una hija de su edad. Y si a ella le estuvieran haciendo esto, yo querría que alguien me lo dijera. Don Roberto no tuvo que buscar mucho. Se notaba que ya había revisado esas grabaciones antes. Don Roberto encontró lo que estaba buscando en la computadora. Mire. Esto es de hace 2 semanas. Un martes en la tarde. Le di la vuelta al escritorio para poder ver el monitor. La imagen era en blanco y negro, pero se veía claramente. Ahí estaba Marcos. Mi Marcos. Caminando por los pasillos de la tienda. Pero no estaba solo.
Había una mujer a su lado. Una mujer delgada, con cabello largo y oscuro. No podía ver bien su cara por el ángulo de la cámara, pero podía ver cómo Marcos la tocaba. Su mano en la parte baja de su espalda. La forma en que se inclinaba para hablarle cerca del oído. La forma en que ella se reía. No, susurré. Hay más, dijo don Roberto, y su voz sonaba genuinamente triste. Cambió a otro vídeo. Este es de hace una semana. Un jueves. La misma mujer. La misma escena. Pero esta vez Marcos la estaba abrazando cerca de la sección de electrónicos. No era un abrazo de amigos. Era un abrazo de pareja. Sus brazos rodeándola completamente. Su cara hundida en el cabello de ella. Sentí que las lágrimas empezaban a salir, pero las contuve. No quería llorar. Todavía no. Necesitaba ver todo. Necesitaba estar segura. ¿Cuándo fue la última vez?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Don Roberto dudó. Ayer. Viernes. Vinieron juntos como a las 7 de la noche. Se quedaron como una hora. Compraron cosas para cocinar. Comida elegante. Vino. Postres. Ayer. Viernes. Marcos me había dicho que tenía una cena con clientes. Que llegaría tarde. Que no lo esperara despierta. Yo me había quedado en casa viendo una serie, pensando que mi esposo estaba trabajando duro. Y en realidad estaba aquí. Con ella. Comprando cosas para una cena romántica. ¿Los vio irse juntos?, pregunté. Sí. Se fueron en el carro de él. Ese Mazda gris que está estacionado afuera ahora mismo. Todo tenía sentido de repente. Los viernes que llegaba tarde. Los sábados que decía que tenía que ir a la oficina. Las veces que su teléfono sonaba y él se ponía nervioso. Las ocasiones en que encontraba un cabello largo en su ropa y él decía que había estado en una reunión con muchas personas. Las veces que llegaba oliendo a un perfume que no era el mío y él decía que había abrazado a una compañera en su cumpleaños. Todas esas pequeñas cosas que yo había ignorado porque confiaba en él. Porque amaba a Marcos y nunca pensé que me haría algo así. ¿Puedo ver el vídeo de ayer?, pregunté. Mi voz sonaba extrañamente calmada. Como si fuera otra persona hablando. Don Roberto asintió y buscó la grabación. Apareció en la pantalla. Ahí estaban. Marcos y la mujer. Esta vez pude verla mejor. Era más joven que yo. Tal vez unos 25 años. Bonita. Vestida de forma casual pero arreglada. Y la forma en que miraba a Marcos era la misma forma en que yo lo miraba a él. Los vi caminar por la tienda. Reírse juntos. Marcos tocándole el brazo, la cintura. Ella apoyando su cabeza en el hombro de él mientras esperaban en la fila para pagar. Como una pareja normal. Como Marcos y yo habíamos sido hasta hoy. ¿Sabe quién es ella?, pregunté. No. Nunca he hablado con ninguno de los dos. Solo los he observado en las cámaras. Don Roberto puso una mano sobre mi hombro. Lo siento mucho, hija. Sé que esto debe doler horrible. Pero pensé que usted merecía saberlo. Gracias, dije automáticamente, aunque no estaba segura de sentir gratitud en ese momento. Estaba confundida. Enojada. Devastada. Todo al mismo tiempo. ¿Qué va a hacer?, preguntó don Roberto suavemente. No lo sé. Y era verdad. No tenía idea. Hace 10 minutos estaba pensando en qué hacer de comer para la semana. Y ahora estaba procesando que mi matrimonio era una mentira. Escuché que alguien tocaba la puerta de la oficina. Don Roberto fue a abrir.
Era el otro guardia, el más joven. Don Roberto, el señor que estaba hablando por teléfono está buscando a su esposa. Parece preocupado. Miré el reloj. Habían pasado casi 15 minutos desde que entré a esta oficina. Marcos debía haber terminado su llamada y al no verme, se había preocupado. Dígale que ella ya sale, respondió don Roberto. Luego me miró. ¿Quiere que le guarde copias de los vídeos? Por si los necesita después. Para confrontarlo, para lo que sea que decida hacer. Pensé en eso. ¿Quería evidencia? ¿O solo quería salir de ahí y pretender que esto nunca pasó? Sí, dije finalmente. Sí, por favor. ¿Me los puede enviar por correo? Le di mi dirección de correo electrónico personal. La que Marcos no conocía porque era una cuenta que había hecho años atrás y casi nunca usaba. Don Roberto anotó la dirección y me prometió que los tendría en mi bandeja de entrada antes de que terminara el día. Y otra cosa, agregó. Si necesita hablar con alguien, o si necesita ayuda con algo, aquí está mi número. Escribió su número de celular en un papel y me lo dio. No lo tome a mal. Es solo que, bueno, mi hija pasó por algo similar hace años. Y no tenía a nadie que la apoyara. Casi la destruye. Así que si necesita algo, lo que sea, llámeme. Tomé el papel y lo guardé en mi bolso. Gracias, don Roberto. De verdad. Me levanté, me sequé las lágrimas que había estado conteniendo, y salí de la oficina. Afuera, Marcos me estaba esperando cerca de la entrada. Se veía preocupado. Andrea. ¿Dónde estabas? Te busqué por toda la tienda. Pensé que te había pasado algo. Lo miré. Ahí estaba. El hombre con el que me había casado. El hombre que me había prometido amor eterno. El hombre que había compartido mi cama cada noche durante 8 años. Y de repente me pareció un extraño. El guardia de seguridad me detuvo, dije, manteniendo mi voz lo más normal posible. Pensó que me había llevado algo sin pagar. Fue un malentendido. ¿Qué? ¿Te revisaron? ¿Te trataron mal? Marcos parecía genuinamente enojado. Voy a hablar con el gerente. Eso es ridículo. No, no te preocupes. Ya se aclaró todo. Solo quiero irme a casa. Marcos me miró con esos ojos que yo conocía tan bien. O que creía conocer. ¿Estás bien? Te ves pálida. Estoy bien. Solo cansada. Caminamos hacia el carro en silencio. Marcos cargaba las bolsas. Yo iba pensando en todo lo que acababa de descubrir. En todos los vídeos que don Roberto me iba a enviar. ¿En qué iba a hacer ahora? Durante el camino a casa, Marcos habló de cosas sin importancia. Del tráfico. De que necesitaba llevar el carro al mecánico. De que su mamá había llamado preguntando cuándo la íbamos a visitar. Yo asentía y hacía sonidos de vez en cuando para que pensara que estaba poniendo atención, pero en realidad mi mente estaba en otro lado. Cuando llegamos a casa, ayudé a desempacar las compras. Marcos se cambió de ropa y se sentó en la sala a ver televisión. Todo era tan normal. Tan rutinario. Como cualquier otro sábado. Excepto que nada era normal. Nada volvería a ser normal. Fui a la recámara y cerré la puerta. Saqué mi laptop y abrí mi correo electrónico personal. Don Roberto había cumplido su palabra. Ahí estaban. 5 vídeos. Todos con fechas diferentes. 5 veces que Marcos había estado con esa mujer en las últimas 3 semanas. Y eso era solo lo que las cámaras de esa tienda habían capturado. ¿Cuántas veces más habían estado juntos en otros lugares? Vi cada vídeo completo. Me obligué a verlos todos.
a memorizar cada detalle. La forma en que se miraban. La forma en que se tocaban. La facilidad con la que Marcos mentía. Porque eso era lo que estaba haciendo cada vez que me decía que trabajaba tarde o que tenía que salir por negocios. Estaba mintiendo. Esa noche, Marcos y yo cenamos juntos como siempre. Él me preguntó cómo me había ido en la semana, qué quería hacer el domingo, si me gustaba la idea de invitar a unos amigos a cenar la próxima semana. Actuaba perfectamente normal. Como si no tuviera nada que esconder. Y yo también actué normal. Sonreí. Asentí. Dije que sí, que me parecía buena idea invitar a nuestros amigos. Mientras por dentro me estaba muriendo. Después de cenar, Marcos se fue a bañar. Escuché el agua de la regadera corriendo. Tomé su teléfono de la mesa de la sala. Nunca había revisado su teléfono antes. Nunca había tenido razón para hacerlo. Pero ahora sí. Intenté desbloquearlo con su contraseña usual. La que usaba para todo. Pero no funcionó. Había cambiado la contraseña. Eso me confirmó lo que ya sabía. Marcos sabía que estaba haciendo algo malo y estaba tratando de esconderlo. Probé con algunas combinaciones. Su cumpleaños. Mi cumpleaños. Nuestra fecha de aniversario. Nada funcionó. Al tercer intento fallido, el teléfono se bloqueó temporalmente. Lo dejé donde estaba y me fui a la recámara. Cuando Marcos salió del baño, yo ya estaba acostada pretendiendo leer un libro. Él se metió a la cama a mi lado, me dio un beso en la frente como siempre hacía, y me dijo que me amaba. Yo también te amo, respondí automáticamente. Aunque ya no estaba segura si era verdad. O si alguna vez había sido verdad de su parte. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta viendo el techo, escuchando la respiración de Marcos a mi lado. Pensando en todas las noches que había dormido junto a él sin saber que me estaba engañando. Todas las mañanas que me había despertado feliz. Todas las veces que le había dicho que era el amor de mi vida. Y pensé en esa mujer. La mujer del vídeo. ¿Sabía ella que Marcos estaba casado? ¿O él también le mentía a ella? Le decía que yo era solo una amiga, o una compañera de cuarto, o que estábamos en proceso de divorcio. El domingo fue horrible. Marcos quería que saliéramos, que fuéramos al cine o a caminar al parque. Le dije que me dolía la cabeza y que prefería quedarme en casa. Él insistió en quedarse conmigo, en cuidarme, en traerme té y medicinas. Como el esposo perfecto. Y cada gesto amable que hacía era como un cuchillo en mi corazón porque sabía que era falso. El lunes, Marcos se fue a trabajar temprano como siempre. Yo tenía el día libre porque había pedido vacaciones para poder organizar cosas de nuestro aniversario. Qué irónico. Había planeado usar ese día para preparar una sorpresa romántica para mi esposo infiel. En lugar de eso, usé el día para investigar. Busqué en nuestros estados de cuenta bancarios. Encontré varios cargos en restaurantes que no reconocía. Flores que nunca llegaron a casa. Pagos en hoteles. Todo estaba ahí, justo frente a mis ojos, y yo nunca me había molestado en revisar porque confiaba en él. Encontré recibos guardados en el carro de Marcos. De una joyería. Había comprado un collar de oro. Yo nunca había recibido ningún collar de oro. Así que era para ella. Busqué en sus redes sociales. Marcos no publicaba mucho, pero revisé a sus seguidores y a quién seguía. Y ahí estaba. Una cuenta privada. El nombre de usuario era algo genérico, pero la foto de perfil mostraba a una chica joven con cabello oscuro. La misma del vídeo. Intenté ver su perfil, pero como era privado, no pude. Así que hice algo que nunca pensé que haría. Creé una cuenta falsa. Con un nombre falso, una foto que no era mía,
y le envié solicitud de seguimiento. Para mi sorpresa, ella aceptó en cuestión de horas. Y ahí estaba todo. Fotos de ella. Fotos de comida en restaurantes elegantes. Fotos de lugares que yo conocía porque Marcos me había dicho que iba ahí por trabajo. Fotos de flores. Del collar de oro. De copas de vino. De atardeceres. Pero lo peor eran las fotos donde se veía parte de un hombre. Una mano. Un brazo. Una silueta. Y aunque ella nunca mostraba la cara de él, yo sabía quién era. Reconocía su reloj. Su camisa favorita. El tatuaje pequeño que tenía en la muñeca izquierda. Una de las fotos era del viernes pasado. La noche que él me dijo que tenía cena con clientes. La foto mostraba 2 platos de pasta elegante en una mesa con velas. El comentario decía, la mejor compañía para terminar la semana. Sentí que me iba a vomitar. Pasé todo el día así. Descubriendo más y más evidencia. Más mentiras. Más traición. Para cuando Marcos llegó a casa esa noche, yo ya había llorado todo lo que podía llorar. Ya no quedaban lágrimas. Solo quedaba rabia. Hola, amor, dijo Marcos al entrar, como siempre. Me dio un beso. Yo no se lo devolví. Tenemos que hablar, dije. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No, Marcos. No estoy bien. Y tú sabes exactamente por qué. Se puso pálido. No sé de qué hablas. Saqué mi laptop y le mostré los vídeos que don Roberto me había enviado. Lo hice ver cada uno. En silencio. Mientras su cara pasaba de confusión a soca culpa a pánico. Andrea, yo. No. Levanté la mano. No quiero excusas. No quiero oírte decir que lo sientes o que fue un error. Solo quiero la verdad. ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Marcos se dejó caer en el sillón. Puso su cara entre sus manos. Durante un momento pensé que no iba a responder. Pero finalmente habló. 6 meses. 6 meses. Medio año. La mitad de un año de mentiras. De engaños. De vivir una doble vida. ¿La amas?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. No lo sé, dijo Marcos. Y esa honestidad fue peor que cualquier mentira. Porque significaba que había estado dispuesto a arriesgar nuestro matrimonio por alguien de quien ni siquiera estaba seguro. ¿Sabe ella de mí? Sí. Bueno, más o menos. Sabe que estoy casado. Le dije que nuestra relación ya no funcionaba. Que estábamos juntos solo por costumbre. Cada palabra era como una bofetada. ¿Por costumbre? Marcos, hace 2 semanas me dijiste que era el amor de tu vida. Hace un mes planeamos un viaje para nuestro aniversario. ¿Todo eso era mentira? No era mentira, dijo él, y por primera vez lo vi llorar. Yo te amo, Andrea. De verdad te amo. Pero conocí a Valeria y fue diferente. Emocionante. Ella me hacía sentir joven otra vez. Como cuando tú y yo empezamos. Entonces el problema soy yo. Me volví aburrida. Predecible. ¿Es eso? No. El problema soy yo. Yo soy el que no supo valorar lo que tenía. El que se dejó llevar por algo nuevo y brillante sin pensar en las consecuencias. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Qué esperabas que pasara? ¿Ibas a seguir con ella mientras seguías casado conmigo? ¿Ibas a dejarte eventualmente? ¿O solo ibas a seguir mintiéndome hasta que yo muriera sin nunca saberlo? No lo había pensado tanto, admitió. Solo estaba viviendo el momento.
Y ahí estaba. La verdad más dolorosa de todas. Que nuestro matrimonio, nuestra vida juntos, todo lo que habíamos construido, no significaba lo suficiente para él como para pensar en las consecuencias de sus acciones. Marcos se fue de la casa esa noche. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Que no podía ni mirarlo sin sentir asco. Se fue a quedarse con un amigo. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que decirle a mi familia. A mis amigos. Tuve que explicar una y otra vez que mi matrimonio perfecto era una ilusión. Tuve que escuchar sus consejos. Unos me decían que lo perdonara, que todas las parejas pasan por crisis. Otros me decían que lo dejara, que me merecía algo mejor. Don Roberto me llamó para ver cómo estaba. Me dijo que su oferta seguía en pie si necesitaba hablar. Terminé quedando de verlo para tomar un café. Y me contó la historia de su hija. Cómo ella también había sido engañada por su esposo. Cómo había tardado años en recuperarse. Pero cómo ahora estaba feliz, con alguien que la valoraba de verdad. El dolor no dura para siempre, hija, me dijo. Aunque ahorita sientas que sí. Pero yo he vivido muchos años y he visto muchas cosas. Y créeme cuando te digo que esto va a pasar. Vas a estar bien. Tal vez no hoy, ni mañana, ni el próximo mes. Pero vas a estar bien. Contraté un abogado. Empecé el proceso de divorcio. Marcos intentó convencerme de que fuéramos a terapia de pareja, de que le diera otra oportunidad. Pero yo sabía que no podía. La confianza estaba rota. Y sin confianza, no había matrimonio. Le pedí que me dijera todo. Todos los lugares donde había estado con ella. Todas las veces que me había mentido. No sé por qué necesitaba saberlo. Tal vez era una forma de masoquismo. Pero necesitaba conocer la verdad completa. Y la verdad era peor de lo que imaginaba. Había usado días de vacaciones que se suponía que iba a tomar conmigo para irse con ella a la playa. Había faltado a la graduación de mi hermana porque dijo que estaba enfermo, cuando en realidad había estado con ella en un hotel. Había olvidado mi cumpleaños número 30 porque estaba celebrando el cumpleaños número 25 de ella. Cada confesión me destrozaba un poco más. Pero también me hacía más fuerte. Porque me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Este no era el hombre con el que yo me había casado. O tal vez sí lo era, y yo nunca lo había conocido realmente. 6 meses después, el divorcio estaba finalizado. Dividimos todo. La casa. Los muebles. Las cuentas bancarias. Todo lo que habíamos construido juntos en 8 años se redujo a números en documentos legales. Marcos se quedó con Valeria. Escuché por amigos en común que se mudaron juntos. Que están felices. Parte de mí quiere creer que van a durar. Que lo que destruyó nuestro matrimonio al menos valió la pena para él. Pero otra parte de mí sabe que lo que empieza en mentiras rara vez termina bien. Yo me mudé a un departamento pequeño. Empecé terapia para trabajar en mi autoestima y en mi capacidad de confiar otra vez. Volví a conectar con amigas que había descuidado durante mi matrimonio. Retomé hobbies que había abandonado. Y lentamente, muy lentamente, empecé a sanarme. No voy a mentir y decir que estoy completamente bien. Hay días malos. Días donde veo una pareja feliz en la calle y me pongo a llorar. Días donde me pregunto qué hubiera pasado si nunca hubiera entrado a esa tienda ese sábado. Si don Roberto nunca me hubiera detenido. Si hubiera seguido viviendo en la ignorancia. Pero luego me acuerdo de algo que don Roberto me dijo. Es mejor un año de dolor sabiendo la verdad que toda una vida de felicidad basada en mentiras. Y tiene razón. Porque ahora, aunque estoy sola, aunque a veces me siento triste, al menos estoy viviendo en la realidad. No en una fantasía construida sobre las mentiras de alguien más.
Todavía veo a don Roberto de vez en cuando. Se convirtió en algo así como un amigo. Una figura paterna que me aconseja y me apoya. Me dice que está orgulloso de mí. De cómo manejé todo. De cómo no me dejé hundir. Y yo también estoy orgullosa de mí misma. Porque aunque Marcos me rompió el corazón, no me rompió a mí. Sigo aquí. Sigo adelante. Sigo creyendo que algún día voy a encontrar a alguien que me valore. Que me sea fiel. Que me ame de verdad y no solo de palabra. Aprendí que las señales siempre están ahí. Los cambios pequeños en comportamiento. Las mentiras pequeñas que ignoramos. Las cosas que no cuadran pero decidimos no cuestionar porque confiamos. Aprendí que la confianza es importante, pero que también lo es estar atenta. Que amar a alguien no significa ser ciega a sus fallas. Aprendí que a veces los extraños se preocupan más por ti que las personas que se supone que te aman. Don Roberto no me conocía de nada. No tenía ninguna obligación de decirme lo que vio. Pero lo hizo. Porque tiene un buen corazón. Porque sabía lo que era correcto. Y aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba. Que puedo sobrevivir a un corazón roto. Que puedo reconstruirme desde cero. Que puedo perdonar, no a Marcos necesariamente, pero sí a mí misma por no haber visto las señales antes. Esta es mi historia. La historia de cómo un guardia de seguridad de 68 años me salvó de vivir una mentira. De cómo descubrí que mi matrimonio perfecto no era tan perfecto después de todo. De cómo perdí a mi esposo pero me encontré a mí misma. Y si tú estás pasando por algo similar, si sientes que algo no está bien en tu relación pero tienes miedo de averiguar la verdad, déjame decirte esto, la verdad duele. Duele muchísimo. Pero la mentira duele más. Porque la mentira te roba tu realidad. Te hace vivir en un mundo falso donde todo parece bien pero nada lo es realmente. Así que busca la verdad. Confía en tus instintos. Y si alguien como don Roberto aparece en tu vida tratando de mostrarte algo que no quieres ver, ten el valor de mirar. Porque ese dolor temporal de descubrir la verdad es mucho mejor que el dolor permanente de vivir una mentira. Pasaron 3 meses más después del divorcio cuando recibí una llamada que no esperaba. Era Valeria. Sí, la mujer con la que Marcos me había engañado. Al principio pensé que era una broma cruel, pero su voz sonaba genuina, quebrada incluso. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que había descubierto algo que yo merecía saber. Nos encontramos en una cafetería lejos de donde ambas vivíamos. Cuando la vi entrar, lucía diferente a como se veía en los vídeos. Más delgada, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en semanas. Se sentó frente a mí y lo primero que hizo fue pedirme perdón. Me contó que Marcos le había mentido sobre todo. Que le dijo que yo era su compañera de departamento, que nunca habíamos sido nada más que amigos que compartían gastos. Que le mostró fotos editadas donde yo aparecía cortada o borrosa para que no pudiera investigar. Que inventó una historia completa sobre cómo su última relación había terminado años atrás y cómo estaba listo para algo serio. Valeria había creído cada palabra porque Marcos era convincente, porque la trataba bien, porque pensó que había encontrado al hombre perfecto. Igual que yo 8 años atrás. Pero entonces descubrió algo que lo cambió todo. Marcos había estado viéndose con otra mujer. Una tercera mujer. Valeria lo había descubierto de la misma forma que yo, por casualidad, cuando fue a visitarlo sin avisar a su departamento y encontró ropa de mujer que no era suya. Cuando lo confrontó, Marcos primero negó todo, luego admitió que sí, que había conocido a alguien más. Que Valeria se había vuelto demasiado controladora, demasiado demandante. Las mismas excusas baratas que probablemente me hubiera dado a mí si yo le hubiera dado la oportunidad. Valeria me mostró capturas de pantalla de mensajes entre Marcos y esta nueva mujer. Mensajes que databan de apenas 2 meses después de que él y yo nos separáramos. Mensajes donde Marcos usaba las mismas frases que había usado conmigo, las mismas promesas, los mismos apodos cariñosos.
Era como leer un guión que él repetía con cada mujer nueva. No había nada original, nada real. Solo un hombre que sabía exactamente qué decir para hacer que las mujeres se enamoraran de él. Me dijo que la nueva mujer se llamaba Sofía, tenía 23 años, y trabajaba como recepcionista en un gimnasio donde Marcos se había inscrito. Que llevaban saliendo casi 4 meses en secreto mientras él todavía vivía con Valeria. Que Marcos le había dicho a Sofía que Valeria era una exobsesiva que no lo dejaba en paz, que no significaba nada para él. La misma historia, diferentes personajes. Era un patrón tan claro que resultaba casi cómico si no fuera tan doloroso. Valeria. Lloró mientras me contaba cómo había confrontado a Sofía, cómo las dos se habían dado cuenta de que Marcos les había mentido a ambas. Como Sofía también había creído que era la única, que era especial. Y lo peor de todo era que cuando ambas lo confrontaron juntas, Marcos no mostró ni un poco de remordimiento genuino. Solo enojo porque lo habían descubierto. Les dijo que eran unas dramáticas, que estaban exagerando, que si hubieran sido suficiente para él, no habría necesitado buscar a alguien más. Le pregunté por qué me estaba contando todo esto. Valeria me miró con ojos llorosos y me dijo que porque se sentía horrible. Que aunque ella no sabía que yo era su esposa cuando empezaron, igual había sido parte de destrozar mi matrimonio. Que había pasado las últimas semanas sin poder dormir pensando en mí, en cómo me debía haber sentido al descubrir la verdad. Que necesitaba que yo supiera que ella tampoco era la villana de esta historia, sino otra víctima más del mismo hombre. Y en ese momento algo cambió dentro de mí. Toda la rabia que había sentido hacia Valeria se evaporó. Porque vi en sus ojos el mismo dolor que yo había sentido. La misma traición. La misma confusión de no entender cómo alguien puede mentir tan fácilmente. No éramos enemigas. Éramos dos mujeres que habían sido engañadas por el mismo hombre manipulador que sabía exactamente cómo jugar con los sentimientos de las personas. Terminamos hablando durante 3 horas en esa cafetería. Compartimos historias sobre Marcos, sobre las señales que habíamos ignorado, sobre las mentiras que habíamos creído. Descubrimos que Marcos había usado las mismas tácticas con ambas. La llamada de trabajo para poder alejarse y hablar con la otra. Los viernes de cena con clientes que nunca existieron. Los regalos comprados con tarjetas de crédito que luego reportaba como gastos de trabajo. Todo estaba calculado, planeado, perfeccionado después de años de práctica. Valeria me confesó algo que me heló la sangre. Me dijo que una vez encontró en el teléfono de Marcos una carpeta escondida con fotos de otras mujeres. Fotos que parecían ser de diferentes épocas, diferentes lugares. Cuando le preguntó quiénes eran, Marcos le dijo que eran amigas de la universidad, compañeras de trabajo, primas lejanas. Pero Valeria había investigado por su cuenta y descubrió que al menos 3 de esas mujeres habían estado en relaciones con Marcos. 3 mujeres más que probablemente tampoco sabían de las demás. Me contó que había encontrado un diario que Marcos guardaba en su laptop. No era un diario normal donde escribes tus pensamientos. Era un registro detallado de cada mujer con la que había estado. Nombres, fechas, cómo las había conocido, qué les gustaba, qué frases funcionaban mejor con cada una. Era como un manual de manipulación. Había entradas que databan de casi 10 años atrás, lo que significaba que Marcos había estado haciendo esto incluso antes de conocerme a mí. Le pedí que me mostrara ese diario. Valeria sacó su teléfono y me enseñó las fotos que había tomado antes de que Marcos se diera cuenta y lo borrara. Ahí estaba yo. Andrea, 24 años, conocida en clase de marketing, le gustan las películas románticas y la comida italiana, responde bien a halagos sobre su inteligencia. Como si fuera un objeto de estudio. Como si nuestro amor nunca hubiera sido real, sino un experimento que él documentaba meticulosamente. Había más nombres. Mujeres que probablemente nunca sabré quiénes son. Entradas que describían cómo mantener varias relaciones al mismo tiempo sin que se descubrieran entre sí. Consejos que Marcos se daba a sí mismo sobre cómo manejar situaciones difíciles. Cómo hacerte creer que estás loca cuando sospechas algo.
Cómo hacerte sentir culpable por no confiar en él. Todo estaba ahí, negro sobre blanco, la evidencia de que yo nunca había sido especial para él. Valeria me dijo algo que me quedó grabado para siempre. Me dijo que cuando confrontó a Marcos sobre el diario, él no negó nada. En lugar de eso, se rió. Se rió y le dijo que todas las mujeres eran iguales, que todas querían lo mismo, y que él les daba lo que querían escuchar. Que no era su culpa que fueran tan fáciles de manipular. Que si eran lo suficientemente tontas para creer sus mentiras, entonces se merecían lo que les pasaba. En ese momento me di cuenta de algo importante. El Marcos que yo conocí nunca existió. El hombre amable, romántico, atento que me enamoró fue solo un personaje que él interpretaba. El verdadero Marcos era este hombre frío y calculador que veía a las mujeres como objetos para su entretenimiento. Y lo más aterrador era pensar en cuántas otras mujeres había ahí afuera que todavía creían en su versión falsa. Valeria y yo intercambiamos números ese día. No nos hicimos mejores amigas ni nada así, pero mantuvimos contacto. Nos apoyamos mutuamente en los momentos difíciles. Cuando ella tenía días malos donde extrañaba al Marcos falso, yo le recordaba quién era él realmente. Cuando yo tenía momentos de debilidad donde pensaba en darle otra oportunidad, ella me mostraba los mensajes que Marcos le había enviado a Sofía. Unas semanas después, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Sofía. Valeria le había dado mi contacto. Sofía quería disculparse también, aunque técnicamente ella no tenía nada de qué disculparse. Había sido engañada igual que nosotras. Me contó que después de que Marcos quedó expuesto con ella y con Valeria, él intentó manipularla para que regresara con él. Le dijo que las otras no significaban nada, que solo con ella había sentido algo real. Las mismas mentiras de siempre. Sofía me confesó que casi le cree. Que Marcos fue a buscarla al gimnasio donde trabajaba, le llevó flores, le escribió una carta larga hablando sobre el amor verdadero y las segundas oportunidades. Pero luego recordó todo lo que Valeria le había contado sobre el diario, sobre las otras mujeres, sobre el patrón. Y se dio cuenta de que ella sería solo otra entrada más en ese registro sí. Volvía con él. Las tres decidimos hacer algo que nunca pensé que haría. Creamos un grupo de chat entre nosotras. No para hablar de Marcos todo el tiempo, sino para apoyarnos. Para recordarnos mutuamente nuestro valor cuando lo olvidábamos. Para compartir las victorias pequeñas de nuestro proceso de sanación. Valeria consiguió un nuevo trabajo mejor pagado. Sofía empezó clases nocturnas para estudiar fisioterapia. Yo finalmente pude pasar un día completo sin pensar en la traición. Un día, Sofía compartió en el grupo algo preocupante. Había visto a Marcos en un restaurante con otra mujer. Una mujer que parecía tener alrededor de 30 años, bien vestida, riendo de algo que Marcos le estaba diciendo. La misma escena que yo había vivido, que Valeria había vivido, que Sofía había vivido. Y ahí estábamos nosotras, viendo en tiempo real cómo Marcos iniciaba el ciclo otra vez con una nueva víctima que no tenía idea de en qué se estaba metiendo. Si esta historia te llegó, dale like y suscríbete para más historias reales como esta.